Hola, buenas tardes. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer en el video de hoy es introducirnos un poco en lo que es, o va a denominarse, digamos, el paradigma, las teorías neoinstitucionalistas. Fundamentalmente lo vamos a hacer de la mano del trabajo de Holly Taylor. Holly Taylor, en ese texto, que básicamente es una descripción sucinta de las principales corrientes de pensamiento respecto de las cuales se desarrolla el neoinstitucionalismo, someramente describen cuáles son las características centrales de las tres vertientes centrales que se inscriben dentro del paradigma neoinstitucionalista o del así llamado paradigma neoinstitucionalista. Nosotros empezamos a ver ya un poco a partir de los análisis de Morlino sobre regímenes políticos que el foco, digamos, empezaba a virar, empezaba a importarnos el análisis institucional y empezaba a importarnos fundamentalmente el estudio de las instituciones. La ciencia política, y en particular la política comparada, empezaba a concentrarse ya no tanto en el funcionamiento, ¿sí? Digamos, en esa lógica de que veíamos con Almond y con el propio Easton, ¿no? Digamos, de tratar de entender la circulación que sucedía de demandas, procesamiento y decisiones, y ese proceso de interacción y de interdependencia y de feedback, ¿sí? Digamos, la idea de retroalimentación en los sistemas políticos, sino que lo que nos interesaba empezar ahora era abrir un poco esa caja negra, empezar a dotar de contenido la black box y fundamentalmente empezar a entender la interacción real entre instituciones y actores. Básicamente el neoinstitucionalismo va a partir de la pregunta, o mejor dicho, se va a preguntar de qué manera las instituciones afectan, ¿sí?, el comportamiento de los individuos. Y en este sentido, lo primero que tenemos que resaltar, y ya me fui del cuadro de vuelta para variar, eso que pensé que lo había hecho bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, por supuesto que si hay un neoinstitucionalismo es porque hay un viejo institucionalismo, ¿no? Digamos, la diferencia esencial entre el viejo y el nuevo institucionalismo va a ser básicamente el grado de formalidad que tengan que tener las instituciones para que nosotros podamos entender que son objeto de estudio y que por lo tanto tienen algo para decirnos respecto de cómo los actores se comportan. En tal sentido, digamos, lo primero que tenemos que tener en claro es que las instituciones afectan el comportamiento de los individuos. Y si esto es cierto, si las instituciones afectan los comportamientos de los individuos, entonces al momento de tratar de comprender por qué razón determinados actores políticos se comportan de una manera y no de otra, lo que tenemos que poner es el foco inicial en describir cuál es ese contexto institucional en el cual los actores operan. Es decir, que las instituciones afectan el comportamiento de los individuos en tanto y en cuanto son el marco para la acción. Ya vamos a entrar más en detalle qué significa de entender que las instituciones son el marco para la acción, pero fundamentalmente lo que me interesa que tengan presente es que tanto desde el viejo institucionalismo como en el nuevo institucionalismo, el rasgo central es comprender que las instituciones delimitan, ¿sí?, digamos, ese marco de acción posible que los actores políticos sociales tenemos disponibles para poder actuar, ¿no? Digamos, es decir, nosotros actuamos afectados por el contexto institucional y a la vez actuamos dentro de ese contexto institucional. Por lo tanto, hay una relación permanente, ¿sí?, digamos, entre instituciones y actores. Y esa relación constante entre instituciones y actores va a explicar un poco la naturaleza del cambio institucional. Es decir, las instituciones políticas, las instituciones sociales, pero vamos a concentrarnos en las instituciones políticas, no van a cambiar solo producto de la ingeniería institucional, esto es solo producto de la creación o de la imaginación, ¿sí? Digamos, fundamentalmente las instituciones van a cambiar, van a desarrollarse, van a crecer, van a evolucionar o van a desaparecer en función de la interacción que tengan con los actores a los cuales le dan contexto. Entonces, el cambio institucional, en cualquiera de sus formatos, esto sea el desarrollo, la evolución, la especificidad o mismo la desaparición de determinadas instituciones, va a ser función, ¿sí?, digamos, de la interacción entre actores e instituciones, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que nosotros a lo largo de la historia argentina o de la historia de cualquier desarrollo de un sistema político podemos encontrar instituciones que hace 20 años existían y que hoy no existen,
¿no? Por ejemplo, la clase de la semana pasada, hablábamos, por ejemplo, de cuando se sanciona en Argentina la ley del divorcio, ¿no? Y digamos, si veríamos el proceso de sanción de la ley de divorcio desde la perspectiva, ¿no? Digamos, de la dimensión de los cambios de valores que se expresaban a nivel del régimen político, a partir de entender, ¿no? Digamos, desde la perspectiva morliniana. Ahora, digamos, sin abandonar esa perspectiva morliniana, pero achicando un poquito, ¿no? Digamos, haciendo más foco, ¿no? Digamos, como cuando uno va a sacar una foto, ¿no? Digamos, hace zoom sobre un determinado elemento. Bien, si hacemos zoom sobre el elemento institucional, nosotros perfectamente podríamos entender que el cambio en la regulación sobre los matrimonios, hablemos de la ley del divorcio, hablemos del matrimonio igualitario, hablemos de cómo esa institución fue variando a lo largo del tiempo, ese cambio sobre la institución matrimonio y el divorcio, no digamos como la contracara del matrimonio, expresa la relación que los actores tienen con las instituciones y cómo las instituciones en algún punto buscan, por supuesto, reflejar un nuevo estado de cosas, una nueva distribución de fuerzas, ¿sí?, al interior de las comunidades políticas y buscan expresarlas a nivel del diseño institucional que nosotros tendemos a ubicar en las normas, reglas de juego, pero fundamentalmente en lo que llamamos, digamos, la dimensión institucional política de las sociedades. En este sentido, el neoinstitucionalismo, al igual que el viejo institucionalismo, van a partir de esta idea, ¿no? Digamos, las instituciones son un prisma. Nosotros miramos el mundo a través de ese prisma y, por supuesto, al mirar a través de un prisma ponemos luz sobre determinados elementos y sombra sobre otros. Está claro que el principal elemento sobre el cual vamos a echar luz es sobre las instituciones y entonces lo primero que tenemos que tratar de entender es cómo las vamos a definir. Las instituciones, en términos generales, y esto es un punto de encuentro entre el viejo y el nuevo institucionalismo, son lo que nosotros vamos a llamar reglas de juego. En el viejo institucionalismo, esas reglas de juego las vamos a entender como aquellas reglas del juego político que estén codificadas en normas, ¿sí? Digamos, y en este sentido el viejo institucionalismo va a tener una idea de determinismo entre instituciones y comportamientos. ¿Sí? Digamos, para el viejo institucionalismo, las instituciones, esas reglas de juego, van a determinar el comportamiento de los actores. El institucionalismo, en este sentido, va a hacer dos modificaciones. Lo primero que va a introducir es que las instituciones, en tanto reglas de juego, además de ser formales, pueden y son informales. Acá me interesa hacer una aclaración importante. La informalidad en una institución, sea institución de carácter político, de carácter social, no es ilegalidad, ¿sí? Digamos, la informalidad institucional no es equivalente a ilegalidad, ¿sí? Hago esta aclaración porque en general uno tiende a pensar las prácticas informales, ¿no? Digamos, como muy próximas a la ilegalidad, y esto técnicamente no es así, pero fundamentalmente porque las conductas ilegales, en realidad van a decir Levitsky y Hemke, en otro texto que ustedes no tienen para leer, pero para darles una referencia, en realidad devienen de cómo se analiza la interacción entre instituciones formales e informales. En este sentido, el neoinstitucionalismo, además de considerar que el cambio institucional es función de la interacción entre actores e instituciones, también va a entender que el cambio es resultado de la interacción entre instituciones formales e informales. Yo les voy a dar un ejemplo muy característico, digamos, de la manera en la que las instituciones formales e informales interactúan e inclusive cómo se produce a partir de esa interacción ese cambio. Porque que una institución nazca con un carácter de informalidad no significa que no pueda volverse una institución formal. El ejemplo característico que uno pone muchas veces en este sentido es la reforma o la enmienda constitucional en la Constitución norteamericana que prohíbe la reelección indefinida del presidente. Desde la sanción de la Constitución norteamericana,
y desde el primer presidente norteamericano, que fue George Washington, Washington tuvo 2 mandatos, inaugura así una especie de tradición, ¿no? Digamos, donde solamente los presidentes tienen una reelección y luego no vuelven a presentarse. Esta especie de tradición, ¿sí? Digamos, o lo que nosotros habitualmente solemos llamar tradición, para el institucionalismo es una institución informal, ¿no? Digamos, una institución en principio es algo que se repite a lo largo del tiempo, es algo que perdura, ¿sí? Digamos, y que por supuesto afecta el comportamiento de los actores. ¿En qué medida esa tradición que inaugura George Washington afecta el comportamiento de los actores? Bien, que hasta Franklin Delano Roosevelt ningún presidente norteamericano se había animado a desafiar esa regla no escrita. ¿Sí? Digamos, si entendemos y tenemos claro que las instituciones son las reglas de juego, entonces tenemos claro que las instituciones informales son esas normas no escritas. Y que existe una interacción constante y una relación dinámica entre la formalidad y la informalidad, ¿no? Digamos, hay algunos autores que van a plantear, y esto Holly Taylor lo rescatan en el texto, que las instituciones informales abren el espectro, van a decir ellos, de las instituciones formales. Pero volvamos al ejemplo que yo les quería terminar de contar para entender la interacción. Franklin Delano Roosevelt desafía esta regla no escrita, ¿sí? Digamos, esta tradición de que un presidente norteamericano solamente tiene 2 mandatos y se presenta no una vez, sino 2 veces a la reelección. Franklin Delano Roosevelt va a ser 4 veces presidente norteamericano, en su último mandato va a morir, pero independientemente, digamos, del detalle fatídico de la historia, lo cierto es que luego de esta vulneración por parte de Franklin Delano Roosevelt a esa institución informal de la no reelección, los Estados Unidos hacen una enmienda constitucional donde específicamente prohíben la reelección indefinida del presidente. Ese es un ejemplo típico de cómo una institución informal que durante prácticamente casi 100 años había funcionado perfectamente para limitar la conducta de los actores, al no existir la prohibición específica, dirían los abogados, al funcionar el principio de clausura, ¿no? Digamos, este principio de que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Bien, al no estar expresamente prohibido, nadie podía cuestionar la decisión de Franklin Delano Roosevelt de ser reelecto, de presentarse a la reelección, mejor dicho, pero sí los congresales norteamericanos entendieron que había que hacer una modificación para evitar cualquier intento de repetir esa conducta que estaba fuera de esa pauta establecida de manera informal, que significaba que los presidentes norteamericanos solamente tenían 2 mandatos, si lograban la reelección, por supuesto, ¿no? Entonces, en esa lógica, digamos, se inscribe el rol de las instituciones informales, y en este sentido me interesa destacar algunas ideas claves sobre esta naturaleza de que las instituciones afectan el comportamiento y por qué afectan el comportamiento o cómo afectan el comportamiento. Las instituciones, vamos a poner instituciones, pero fundamentalmente hablemos de las instituciones políticas, que es lo que nos interesa a nosotros, afectan el comportamiento de los actores en la medida en que las instituciones distribuyen incentivos. Cuando hablamos de incentivos, podemos hablar de incentivos positivos o de incentivos negativos. O lo que es lo mismo y en castellano, y como hemos aprendido en nuestras casas, de premios y castigos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en incentivos positivos, pensamos en premios. Cuando pensamos en incentivos negativos, pensamos en sanciones, ¿no? Digamos, y en este sentido, lo que el institucionalismo va a plantear es que las instituciones afectan el comportamiento de los individuos porque buscan promover determinados comportamientos a través de la distribución de incentivos positivos y buscan desalentar otros comportamientos a través de asignarle a esos comportamientos incentivos negativos o castigos, ¿no? Digamos, las instituciones afectan el comportamiento, va a decir el neoinstitucionalismo, en la medida en que entren dentro del mecanismo de toma de decisiones que los individuos llevan adelante, ¿sí? Digamos, ¿qué significa esto, castellano? Que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, cualquiera sea la nuestra, siempre un factor que nosotros consideramos en la ecuación para decidir qué es lo que vamos a hacer,
está integrado, uno de los elementos de esa ecuación es el componente institucional. Digamos, si ustedes fuesen capaces de pensar cualquier decisión, la que se les ocurra, la más básica, ¿no? Digamos, pensemos, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, ¿en qué momento nosotros decidimos ir al supermercado? ¿No? En general, cuando uno no tiene pandemia y cuando está trabajando todo el día o está en la facultad y demás, uno va al supermercado en el momento que tiene un rato libre, ¿no? Digamos, o de vuelta de la oficina, o de vuelta de la facultad, o los domingos, o los sábados, ¿no? Digamos, los fines de semana es día de supermercado en general. Ahora, y en general, o uno va tipo 11 de la mañana o va tipo 3 de la tarde, hay un montón de gente los fines de semana en el supermercado, es corchazo, pero en general es algo que mayoritariamente son los horarios pico de supermercado. Bien, la pandemia no solo nos modifica nuestra dinámica de funcionamiento, de trabajo, de cursada, de vida cotidiana, sino que además establece determinadas reglas sobre en qué horarios podemos ir al supermercado. No digamos, ahora que estamos en una fase un poco más flexibilizada, es más laxo, pero cuando la pandemia empezó, mejor dicho, perdón, cuando el aislamiento social preventivo obligatorio inició ese primer decreto el 19 de marzo, había un horario muy específico respecto de los cuales podíamos salir a hacer las compras, ¿no? Digamos, y es más, muchos tratábamos de evitar los horarios de mayor concentración de gente. Entonces, si antes íbamos al supermercado a las 3 de la tarde y ahora íbamos más cerca de las 8 de la mañana, ¿no? Bueno, piensen si ustedes son corredores, ¿no? Digamos, pienso en los que viven en la Ciudad de Buenos Aires y pueden salir a correr. Ahora la norma dice que corremos entre las 20 y las 8. Y los que corren a las 9, ¿se arriesgan a salir a correr a las 9? ¿O la institución nos desalienta a correr a las 9 porque si corremos a las 9 tenemos una sanción? Entonces, en ese sentido es que las instituciones operan permanentemente en nuestra vida cotidiana. A partir de la distribución de incentivos, y además las instituciones hacen otra cosa para modificar y afectar nuestro comportamiento. Distribuyen incentivos, dijimos, y además reducen la incertidumbre. Y esto es clave. En la medida en que las instituciones reducen la incertidumbre, ¿sí?, aumentan los niveles de confianza interpersonal, aumentan los niveles de confianza institucional, pero fundamentalmente lo que significa que las instituciones reducen los niveles de incertidumbre es que como las instituciones son las mismas para todos, en la medida en que la incertidumbre que se reduce es idéntica, nosotros somos capaces de estimar el comportamiento del otro a partir del contexto institucional en el que ese otro u otra u otro opera en interacción con nosotros. Entonces, las instituciones afectan el comportamiento de los individuos y cuando hablamos de comportamiento hablamos de decisiones, ¿sí? Digamos, comportamiento es visto o es operacionalizado, mejor dicho, como las decisiones que toman los actores políticos, sociales, sean estos individuales o colectivos. Ustedes van a ver que a partir de esa descripción del análisis institucional o del paradigma neoinstitucionalista, Hall y Taylor van a describir la existencia de tres neoinstitucionalismos. Voy a girar un poco esto para que se vea la segunda parte del afiche, ¿sí?, donde básicamente ellos van a identificar tres neoinstitucionalismos. El institucionalismo de la elección racional, el institucionalismo sociológico y el institucionalismo histórico. Lo primero que van a sugerir, mejor dicho, lo último que van a sugerir, pero voy a empezar por el final, es básicamente que estas tres vertientes del neoinstitucionalismo han sido vistas por momentos y por diferentes autores y por diferentes miembros de cada una de estas comunidades de pensamiento, ¿sí?, digamos, como modelos distantes uno del otro, ¿no? Pese a compartir, ¿sí?, digamos, la definición central de lo que es una institución, otra vez, instituciones, reglas de juego, se lo graban en la cabeza a fuego, como se han grabado la definición de sistema, como se han grabado la definición de régimen. Básicamente lo que ellos van a plantear es que es falso, ¿sí?, y hasta estéril, si uno quiere, pensar que estas tres vertientes del neoinstitucionalismo son antitéticas o antagónicas.
pedagógicas. Entonces, lo primero que van a plantear es que estos tres paradigmas, en realidad, lo que deberían hacer es dialogar y entenderse como complementarios. Básicamente porque al no partir de supuestos distintos, más bien al contrario, parten del supuesto inicial sobre la definición de qué es una institución, es mucho más fácil y mucho más completo el análisis que podemos ofrecer y las explicaciones que podemos construir sobre el comportamiento humano en contextos institucionales determinados si combinamos cada uno de los elementos, ¿sí?, que estos tres neoinstitucionalismos nos ofrecen. Sucintamente, digamos, me interesa básicamente rescatar de los tres neoinstitucionalismos. Ustedes después van a leer el texto y van a entender las características de cada uno y los podemos ver en detalle en el práctico del lunes, pero lo que me interesa básicamente es que se comprenda que otro punto en común que tienen es que cuando nosotros buscamos explicar el comportamiento humano, ¿sí?, digamos, lo que nosotros encontramos a partir del neoinstitucionalismo son dos mecanismos explicativos. Lo que ellos van a denominar el mecanismo del cálculo o lo que van a denominar el mecanismo cultural. El mecanismo del cálculo es el mecanismo que supone, digamos, que los individuos somos maximizadores de beneficios y que siempre vamos a preferir más de una cosa que menos. En este sentido, digamos, nuestra racionalidad, ¿sí?, este componente de choice, de elección racional, que supone el neoinstitucionalismo, va a asumir que los individuos son racionales, en tanto tienen preferencias, son capaces de ordenar esas preferencias y nuestras preferencias son transitivas, ¿sí? Digamos, ¿se acuerdan la propiedad de la transitividad matemática? Bien, la elección racional sostiene que un actor es racional en la medida en que cumple con estas tres condiciones. Tiene preferencias, sus preferencias están ordenadas, es capaz de ordenar sus preferencias y simultáneamente las preferencias cumplen con el criterio, con la exigencia de la transitividad. En ese mecanismo del cálculo, van a decir ellos, el individuo lo que hace es construye una función de utilidad donde pondera cada uno de los elementos que están en juego a la hora de tomar una decisión y en función de cuál es el camino o la estrategia de acción que le reditúa más beneficios de aquello que desea obtener, será la conducta que lleve adelante. En este sentido, el mecanismo del cálculo asume, y esto es muy importante, que la interacción entre los individuos es de carácter estratégico. ¿Cuál es la diferencia con el mecanismo cultural? El mecanismo cultural básicamente lo que va a plantear es que los individuos en realidad se comportan conforme a una idea de deber. No en el sentido de la moral kantiana, ¿sí? Digamos, no está pensando el mecanismo cultural no está pensando en que los individuos nos comportamos por imperativos categóricos, más bien, si uno lo piensa en comparación a la lógica de los imperativos kantianos, uno debería entender que el mecanismo cultural se acerca a lo que sería un imperativo hipotético, ¿no? Digamos, la lógica del mecanismo cultural implica o indica que las instituciones nos constriñen en la medida en que nos marcan las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que está bien y lo que está mal, entre el comportamiento esperado y el comportamiento normado, ¿no? Entonces, el mecanismo cultural en el análisis institucional supone entender que las instituciones determinan, ¿sí?, digamos, afectan la manera en la que nosotros interpretamos, y por eso va a decir el cambio institucional, es el efecto de la interpretación, en la medida que nosotros interpretamos los límites, ¿sí?, que las instituciones nos marcan en términos del comportamiento esperado. Para decirlo en castellano, uno podría pensar desde la lógica del institucionalismo sociológico, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda, que cuando nosotros decidimos, por ejemplo, irnos últimos de un encuentro, de una reunión, vieron que uno siempre dice, no, yo me voy último, la gente dice, no, yo me voy último en la reunión porque creo que porque si me voy hablan mal de mí. No, digamos, un poco esa idea de que cuando alguien deja una reunión, siempre hay otros cuereándolo. Bueno, un poco la idea, sí, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, con cómo las instituciones, la dinámica de interacción entre los actores, esto es importante, digamos, para el mecanismo cultural, o
el neoinstitucionalismo que se apoya en el mecanismo cultural, mejor dicho, va a entender que las instituciones son rutinizaciones, ¿sí? Digamos, entonces, la rutinización va a plantear y va a sugerir esta idea de comportamiento esperado. Ya no va a haber un cálculo de maximización de beneficios, ¿no? Digamos, sino que va a haber una manera en la cual nosotros nos sentimos a gusto con el entorno, y en la medida que nos sentimos a gusto con el entorno es que actuamos. El mecanismo cultural supone entender que las instituciones no son solamente las reglas de juego que afectan a partir de la distribución de incentivos, eso es mucho más propio de la elección racional. El institucionalismo histórico va a jugar a caballo de los dos mecanismos, pero el mecanismo cultural va a significar que las instituciones son mapas cognitivos, ¿no? Digamos, son filtros respecto de los cuales nosotros interpretamos las acciones de los otros, interpretamos nuestras propias acciones y en función de cómo las interpretamos, ¿sí? Digamos, de cómo nos las explicamos, de cómo nos las justificamos, tomamos la decisión de hacer una cosa u otra. Piensen, por ejemplo, otra vez, en el contexto de la pandemia, todos sabemos que si bien existe la amenaza potencial de la sanción y en los noticieros nos cuentan que detuvieron tantos autos y que hay tantas causas penales iniciadas, sabemos que, digamos, si en lugar de salir a correr a 5 cuadras de casa, salimos a correr a 20 cuadras de casa, en tanto en cuanto no nos pare la policía y más o menos la podamos surfear, no pasa nada, ¿no? Ahora, ¿cuántos de los que violan la cuarentena o estiran un poquito el límite andan por ahí contando esto que hicieron? Probablemente muy pocos y muy pocas. ¿Por qué? Porque contar la violación manifiesta a una limitación formal, a una limitación que además tiene una sanción, ¿sí? Supone salir, ¿sí?, de ese contexto en el cual nosotros nos sentimos parte y decodificamos la realidad. Por lo tanto, hay una idea, ¿no?, digamos, desde la lógica del mecanismo cultural, en el cual los actores muchas veces, aun cuando estemos en desacuerdo con determinadas medidas, aun cuando estemos en desacuerdo con determinadas decisiones, nos comportamos, vuelvo sobre la lógica de Kant, que me parece súper representativa, súper gráfica, nos comportamos conforme a deber, ¿no? Digamos, esta idea de no vivo en la cuarentena porque tengo más miedo que me agarre la cana que de agarrarme el coronavirus, ¿no? Digamos, esa idea, ¿no?, digamos, de la sanción y del temor a la sanción, que no tiene que ver solo con el mecanismo del cálculo del costo-beneficio. Pero como, digamos, no son explicaciones contrapuestas, ¿sí? Digamos, que las instituciones, desde la lógica del mecanismo cultural, me ofrezcan un mapa cognitivo, un marco de, inclusive van a decir ellos, digamos, marcos morales para distinguir qué es lo correcto de lo incorrecto, no es contrapuesto y no inhibe que los individuos, además de operar sobre el mecanismo cultural, operemos sobre el mecanismo del cálculo. El institucionalismo histórico, que en realidad va a ser la primera de las manifestaciones de este institucionalismo, va a estar en la lógica entre los dos y fundamentalmente, digamos, su principal aporte va a ser explicar las formas o los tipos de cambio institucional, ¿no? Digamos, la superposición, el desajuste y las coyunturas críticas. En este sentido, el libro de Collier y Collier sobre coyunturas críticas es muy relevante al respecto. La idea de desajuste básicamente tiene que ver con esta interacción que yo les planteaba entre instituciones formales e informales para explicar el cambio institucional. Entonces, para pasar en limpio esto, instituciones afectan el comportamiento de los individuos, lo afectan de dos maneras esencialmente, a partir de reducir los niveles de incertidumbre y a partir de distribuir incentivos para desalentar o para promover ciertas conductas. Las instituciones son las reglas de juego, en tanto reglas de juego pueden ser formales e informales y son ese marco, ¿sí?, respecto del cual nosotros operamos dentro de ese marco y operamos delimitados por ese marco, ¿sí?, digamos, desde la lógica de la elección racional, hay quienes van a decir que las instituciones determinan el conjunto de alternativas disponibles para definir un curso de acción. Vamos a identificar tres tipos de neoinstitucionalismo, pero fundamentalmente construidos sobre dos mecanismos explicativos. O los individuos operan y toman decisiones bajo el mecanismo del cálculo, o operan y toman decisiones bajo el mecanismo
cultural. En este sentido, el principal aporte del institucionalismo histórico va a ser lo vinculado a la cuestión del cambio institucional, y lo que me interesa que puedan, digamos, pensar es cómo estructurar un cuadro comparativo respecto de las características centrales de cada uno de estos tres expresiones del neoinstitucionalismo.